Español. Bienvenidos al canal Last Dawn Stories. Soy el Hada de la Granada, casada con el emperador celestial que me había adorado durante 1000 años. Más tarde, me di cuenta de que se casó conmigo simplemente porque las granadas simbolizan la fertilidad y la abundancia. Sin embargo, el mismo día que di a luz a mi hijo, mi núcleo interior fue brutalmente tallado en mí. El emperador celestial, que siempre me había adorado, rugió de ira. Claramente tuviste una aventura ilícita para dar a luz a esta bestia de cabello negro. Mientras la dama de honor acompañante, mi hermana, el hada Adelfa, sostenía a su hijo y me miraba fríamente. Hermana, mira, el león de cabello dorado que di a luz es el verdadero heredero del linaje del emperador celestial. Mi hermana y esposo personalmente me empujaron al abismo de 10.000 dragones, donde fui devorada viva por dragones de inundación. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado al día del parto. Su Alteza, despierte. Abrí los ojos para ver a mí ansiosa doncella Helen ante mí. Dijo para mí, desde el palacio de la flor de melocotón, tu hermana ha enviado un cuenco de rocío inmortal, diciendo que es para nutrirte a ti y al pequeño príncipe mientras se acerca tu parto. Pero tan pronto como encontré a su Alteza inconsciente e incapaz de ser despertada sin importar cuánto la llamara. Casi me muero de miedo. Mirando a él enfrente a mí, me estremecí e instintivamente toqué mi vientre. En mi vida pasada, fui devorado vivo por una horda de dragones de inundación. Cada centímetro de mi carne arrancada, el dolor de los huesos aplastados sigue siendo tan vívido. Incluso el niño que acababa de dar a luz en mi vientre, simplemente porque estaba cubierto de pelaje negro, fue considerado un engendro de demonio. Justo ante mis ojos, le arrancaron el corazón y le desollaron la piel viva. Sin embargo, mi hermana, que siempre había sido dócil y silenciosa en mi presencia, ahora acunaba fríamente a su león recién nacido de cabello dorado. Mira todo esto. Mi núcleo interno fue arrancado, y con mi última onza de fuerza, me arrastré para aferrarme al dobladillo de su túnica. Hermana, por favor sálvame. Pero nunca esperé que la hermana que crié con mis propias manos y aprecié durante 1000 años, desde que nuestro Padre Dios y Madre Dios desaparecieron. Pero ella frunció sus labios carmesí y con desdén pateó mi mano, sosteniendo al cachorro Golden Retriever. Tenía una expresión orgullosa como si su estatus hubiera aumentado a través de su hijo. No ensucies mi vestido, está sucio. Desde la infancia, siempre has sido mejor que yo en todo. Mientras que yo solo podía vivir a tu sombra, nuestros padres también te favorecieron. Te adoraron y te convirtieron en la diosa de la flor de granada, de la fertilidad y la prosperidad, mientras que yo estaba atascada con la despreciada y venenosa Adelfa. Ahora, por fin, he ascendido en estatus en virtud de mi hijo y puedo mantener la cabeza en alto. Vete al infierno, Margarita. Con eso, pisoteó fuerte mi mano con el sonido nítido de huesos rompiéndose. Casi me desmayo del dolor. No podía creer que esta fuera mi hermana, una vez completamente humilde, que había rogado entre lágrimas: me casaré con el mismo hombre juntos. Fui arrastrado y arrojado al abismo de 10.000 dragones. En el instante antes de caer en el abismo de 10.000 dragones, vi al emperador celestial Daniel, quien siempre me había querido mucho, sosteniendo a mi hermana menor. Su mirada era infinitamente cariñosa. Mientras miraba al león de cabello dorado en sus brazos, mis extremidades fueron destrozadas por el dragón de inundación, y la sangre salpicada se transformó en pétalos de granada, arremolinándose en el aire. Una escena trágica e impresionantemente hermosa. Este abismo de 10.000 dragones fue usado para castigar a los clanes inmortales que habían cometido pecados graves. Innumerables dragones malévolos anhelando la carne y la sangre de los inmortales habitan en su interior, devorando no solo el cuerpo sino también el alma. Este es el castigo más severo, que significa la aniquilación total tanto del cuerpo como del espíritu. En medio del dolor insoportable de tener mi conciencia divina destrozada, no pude evitar recordar al que afirmó haberme adorado durante siglos, esperando en silencio durante 1 milenio, e incluso ofrecí un bosque de flores de granado de 100 millas como compromiso. El Señor Celestial que afirmó que yo era el amor de su vida se volvió tan frío después del matrimonio. Todo porque di a luz a un híbrido de cabello negro. Lágrimas de sangre fluyeron de mis ojos. Daniel, me odias tanto. Mientras mi último rastro de conciencia divina era brutalmente destrozado, me sumergí en una oscuridad infinita y un frío helado. Con este pensamiento le ordené a Helen: trae ese cuenco de néctar divino aquí, quiero examinarlo cuidadosamente. En mi vida anterior, desde que me quedé embarazada, mi hermana Teresa había estado enviando cosas a mi palacio. Especialmente este néctar inmortal de belleza de jade, que se decía que se refinaba del rocío y los estambres recolectados de cientos de flores y plantas cultivadas a través de la práctica espiritual. Son la esencia del sol y la luna condensadas entre el cielo y la tierra, extremadamente beneficiosos para las hadas de las flores como nosotras. Sin embargo, después de renacer, siento un leve rastro de sangre en este rocío celestial. Originalmente,
Mi fecha de parto aún estaba a un mes de distancia, pero eso por la mañana, después de beber este cuenco de rocío celestial, de repente sentí un dolor en el vientre. Resultó que ella dio a luz el mismo día que Teresa. Tomé la cuchara y la removí en el rocío inmortal de la belleza de Jade. En silencio formé un hechizo de revelación con mis dedos. Si hubiera algo malo con este rocío inmortal, el hechizo de revelación expondría inmediatamente su verdadera naturaleza. En ese mismo momento, la cuchara de plata en mi mano tintineó contra el fondo del cuenco con un sonido metálico. Saqué el extraño objeto del fondo del cuenco. Ellen tembló de miedo primero. ¿Es un dedo meñique? Lo que se sacó del cuenco era de hecho un dedo meñique pequeño, delicado y cristalino. Parecía indescriptiblemente espeluznante. Respiré hondo y le dije a Ellen, prepara el carruaje para ir al palacio de la consorte Teresa. La interrogaré. Pero justo entonces una delicada voz vino desde adelante, no hay necesidad de tales formalidades, hermana, estoy aquí. Miré hacia arriba para ver a mi hermana menor Teresa acercándose lentamente vestida con un vestido celestial color melocotón. Su vientre estaba prominentemente hinchado, estaba claramente a punto de dar a luz. ¿Quién hubiera pensado que se atrevería a venir a mi palacio en un momento así? Al ver mi vestido rojo granada, una sombra de tristeza brilló en sus ojos, supe que siempre había resentido la distinción entre esposas principales y secundarias, a menudo quejándose a mis espaldas. Desde la infancia, he sido eclipsado por mi hermana mayor, ahora que nos hemos casado con el Señor Celestial. Ella sigue siendo la esposa principal mientras que yo solo soy una secundaria. Escuché que en el mundo mortal, solo las esposas principales pueden usar rojo brillante, mientras que las esposas secundarias deben conformarse con tonos rosados o melocotón. Nunca pensé que todavía estaría oprimido por ella incluso ahora. Escuchar estas palabras solo me hizo sentir aún más culpable, sentí que había descuidado a mi hermana menor, así que en lugar de reprochárselo, la traté incluso mejor, pero habiendo vivido mi vida pasada. Ahora entiendo, algunas personas simplemente nacen malvadas. Después de la muerte del Padre Dios y la Madre Dios, yo solo guardé el palacio de 10.000 flores, protegiendo a mi hermana menor con sumo cuidado durante 1000 años, incluso cuando me casé por compasión por ella, acepté su solicitud de casarnos con el Emperador Celestial, pero Teresa claramente quería mi vida, ni siquiera perdonó a mi hijo. En el pasado, si Teresa se hubiera inclinado ante mí con su gran barriga, seguramente le habría pedido que se levantara de inmediato, pero ahora, solo me senté allí tranquila y compuesta. Sobre la mesa yacía ese cuenco de rocío divino que contenía un dedo, mirando en silencio el cultivo de Teresa ya era débil, y se volvió aún más frivolizante después de su embarazo. Después de caminar solo unos pocos pasos más, ya estaba jadeando pesadamente y ahora, en poco tiempo, su rostro se puso carmesí, balanceándose inestablemente justo cuando estaba a punto de desplomarse en el suelo. Golpeé la mesa y grité, concubina Teresa, ¿admites tu culpa? Te he adorado durante años, y cuando dijiste que estabas dispuesta a acompañarme como concubina del Emperador Celestial, acepté. Nunca esperé que me hicieras daño en secreto de esta manera, manchando con inmundicia el rocío celestial que me diste. Teresa se quedó atónita sin esperar que la llamara aquí para este asunto, inmediatamente se arrojó al suelo, llorando como si las flores de pera estuvieran bañadas por la lluvia. Hermana, hemos confiado la una en la otra durante tantos años, eres lo más importante para mí. La única razón por la que acepté casarme con el Emperador Celestial junto a ti fue porque me preocupaba que nadie te sirviera adecuadamente, así que vine. Ahora que estás a punto de dar a luz, si algo te sucediera, yo tampoco querría vivir. Mientras hablaba, se levantó la manga para revelar sus dedos. He oído que usar la esencia de las hadas de las flores y los espíritus de los árboles como medicina es lo más beneficioso para la nutrición. Hermana, no me atrevo a usar nada impuro para ti, he usado mi propio cuerpo, no escatimé esfuerzos en cortar una parte de mí para hacer medicina. Todo por tu bien. De hecho, faltaba un pequeño segmento de su dedo hermoso y delicado, porque era el cuerpo de un hada de las flores. No sangró, secándose como una articulación de raíz de loto cortada, aunque el daño físico al espíritu del árbol del hada de las flores podría regenerarse como las plantas, pero cuando pensé en cómo había estado consumiendo el rocío inmortal enviado desde el Palacio de la Flor de Durazno durante todo mi embarazo, sentí un revoltijo en mi estómago. Como si estuviera a punto de ese momento, una voz vino desde afuera de la puerta. Daisy, siempre has sido gentil y virtuosa, ¿por qué de repente actúas tan celosa? Teresa está a punto de dar a luz, y en realidad la llamaste aquí para atormentarla. Mientras hablaba, el Emperador Celestial Daniel entró con una cara llena de ira.
Teresa inmediatamente se arrojó a los brazos de Daniel, luciendo lastimeros y vulnerables. «Sálvame, emperador celestial, mi hermana quiere matarme». El corazón de Daniel se dolió al escuchar esto. Rápidamente protegió a la delicada y frágil Teresa en su abrazo, mirándome con enojo. «Daisy, como la emperatriz celestial, ha sido demasiado lejos». Mi corazón se enfrió como el hielo. Sigue siendo el mismo emperador celestial Daniel que profesó repetidamente su amor por mí durante 1000 años, jurando que yo era el único en su vida. Originalmente mis padres y los de Teresa eran el emperador y la emperatriz celestiales que habían gobernado el reino celestial durante miles de años. Hace 1000 años, una gran guerra estalló en el reino celestial. El clan demoníaco rompió las defensas celestiales y lanzó una invasión masiva. En esa guerra, la diosa madre cayó y el dios padre la siguió en la muerte. Desde entonces, solo nosotras, las hermanas, permanecemos en el Palacio de las 10.000 Flores. Antes de su partida, el dios padre y la diosa madre ya nos habían asignado a cada una de nosotras nuestras posiciones divinas. Yo soy el hada de las flores de la granada y mi hermana es la adelfa hada. Originalmente, me dediqué a la cultivación, pacificando demonios de todas las direcciones. Y gradualmente gané fama, pero inesperadamente en este mismo momento, Daniel, quien recientemente había heredado la posición de emperador celestial, vino a proponerme matrimonio. Recuerdo vagamente que una vez fue el general celestial de mi padre, excepcionalmente valiente, y su verdadera forma era un león de cabello dorado, cubierto completamente de oro. Originalmente me negué diciendo que no había nadie en casa para organizar mi matrimonio, no estaba dispuesto a casarme, pero inesperadamente, él, a pesar de su estatus como emperador celestial, se humilló a esperar afuera del Palacio de 10.000 Flores, buscando una audiencia. El reino celestial estaba cubierto de una fuerte nieve y durante la noche, su cuerpo estaba cubierto por una capa de ella, pero aún así todavía estaba afuera de las puertas del palacio, incapaz de soportarlo más. Español lo dejé entrar, pero quien hubiera pensado que en este primer encuentro surgiría un afecto secreto, y al final, me casé con él, el día de la gran boda. Él organizó especialmente un bosque de flores de granada de 100 millas para mí. Incluso usó el poder divino para acelerarla. Floración, todo para que mi sedán nupcial pudiera pasar a través de él. Los pétalos carmesí cayeron en profusión, esparciéndose bajo mis pies. Ese día fue un gran evento que sacudió todo el reino inmortal, ya que el emperador celestial plantó un bosque de flores de granada de 100 millas como regalo de compromiso para dar la bienvenida a su consorte celestial. La procesión nupcial partió del Palacio de 10.000 Flores, serpenteando a través del mar de flores. Todos dijeron que yo era la mujer más feliz de los 3 reinos, pero porque en mi vida pasada, Daniel me abandonó solo porque el niño que di a luz estaba cubierto de pelaje negro. Se negaron a escuchar mi explicación y mataron al feto sin distinguir el bien del mal. Además, me empujaron al abismo de los 10.000 dragones, la misma persona que una vez pintó mis cejas con sus propias manos y tomó mi mano en nuestra noche de bodas, diciendo: «Daisy, para atar nuestro cabello como marido y mujer, para amar sin duda, te he adorado durante 1000 años, y finalmente, me he casado contigo. De ahora en adelante soy el emperador celestial de los 3 reinos, y tú serás la emperatriz celestial más venerada». Era el Daniel de antes, o el Daniel de ahora, el verdadero él. En medio de mis días, Teresa ya le había contado a Daniel cómo me enfureció al cortar partes de su cuerpo para hacer el néctar divino. Daniel en cambio me culpó. Teresa tenía buenas intenciones, ignorando su propio embarazo y sacrificando voluntariamente su cultivo, hizo este rocío inmortal para ti por afecto fraternal. Si no lo bebes bien, pero ¿cómo puedes culparla? Teresa puso una expresión justa e indignada. De repente agarró el cuenco de rocío inmortal de belleza de jade y lo bebió todo de un trago. Si mi hermana sospecha que intento hacerte daño, entonces beberé este cuenco de rocío celestial justo enfrente del emperador celestial. Veamos si está realmente envenenado o no. El corazón de Daniel dolió al verlo, inmediatamente me regañó: «Daisy, mira a lo que has llevado a tu hermana». De repente, Teresa se puso pálida como la muerte, agarrándose el estómago y gimiendo de dolor. La sangre de la parte inferior de su cuerpo ya había manchado su falda de flor de durazno de carmesí. Las lágrimas corrían por su rostro. Me señaló y gritó: «Emperador celestial, debes defender la justicia para tu concubina. Mi hermana debe haber agregado algo a este rocío divino. Estoy teniendo contracciones ahora y podría dar a luz en cualquier momento». Teresa entró en trabajo de parto en la cámara lateral del Palacio Inmortal de Granada debido a las contracciones prematuras. La atención de Daniel estaba completamente centrada en el inminente nacimiento, olvidándose momentáneamente de todos los demás asuntos. Caminaba de un lado a otro fuera de la puerta con las manos entrelazadas tras la espalda, su expresión llena de intensa ansiedad. Mi corazón dolía de compasión, recordando nuestro pasado vínculo matrimonial.
así que di un paso adelante para consolarla. Daniel, ¿me crees ahora? Claramente algo anda mal con ese elixir. Teresa se puso de parto inmediatamente después de beberlo. Si lo hubiera consumido, nuestro hijo seguramente habría nacido prematuramente. Daniel dio un ligero su expresión se suavizó un poco. Pero en ese mismo momento sonó el fuerte llanto de un bebé, el rostro de Daniel se iluminó de alegría e inmediatamente abrió la puerta para tomar al bebé envuelto. La partera dijo con una sonrisa radiante: «Felicitaciones, emperador celestial». «Felicitaciones a la emperatriz Teresa, es un león de pelo dorado, el linaje imperial más puro». Al escuchar esto, Teresa en la cama detrás de ellos se sintió abrumada por la emoción, las lágrimas corrían por su rostro. «Emperador celestial, tenemos un hijo. He dado a luz al linaje de león de pelo dorado más preciado, ahora, por fin, puedo ascender en estatus a través de mi hijo». Me miró, sus ojos llenos de resentimiento manifiesto: «Hermana, siempre piensas que eres mejor que yo en todos los sentidos. Nuestros padres te adoraban e incluso después del matrimonio, eres la principal emperatriz celestial mientras que yo solo soy una concubina. Ahora, mi útero ha demostrado su valor, finalmente te he superado». El emperador Daniel en realidad no detectó la malicia en el tono de Teresa e incluso sonrió cuando me dijo: «Daisy, mira, tu hermana ya me ha dado un principito de sangre pura, debes trabajar más duro y no quedarte atrás, también debes darme un principito». Disgustada, no pude contenerme más y le quité la mano. «Suficiente». Miré fríamente a Daniel y Teresa: «Hermana, las palabras que has dicho son completamente vergonzosas para la reputación del Palacio de las 10.000 Flores». Cuando el Padre Dios y la Madre Dios partieron, nos instruyeron a las hermanas a mantener nuestra dignidad y respeto por nosotras mismas, no para convertirnos en enredaderas hijas aferradas, sino para ser diosas que traen bendiciones a todos los seres en los 3 reinos. Tú, desprovista de vergüenza, buscas ansiosamente convertirte en una concubina y planeas secretamente ascender de estatus al tener un hijo. Eres indigna de ser. Llamaste a mi hermana, ahora incluso te atreves a presionarme con una charla tan vulgar sobre probarte a través del embarazo. A partir de este día el vínculo entre nosotras, hermanas, se corta para siempre». Volví mi mirada hacia el rostro de Daniel. El emperador celestial afirmó que se casó conmigo por amor, diciendo que me había admirado durante 1000 años y que solo deseaba un amor, una vida, pero luego tomó a mi hermana como su concubina, demostrando que esas palabras anteriores no eran más que mentiras vacías. Ahora exige que le dé un hijo para competir con mi hermana, diciendo que si mi útero es afortunado, debo producir un príncipe. Daniel, me has decepcionado por completo. Separémonos pacíficamente, libérame para regresar al Palacio de las 10.000 Flores, expuesto públicamente por mí. La expresión de Daniel cambió incontrolablemente. «Finalmente me gritó, me casé contigo en ese entonces solo porque eras la hija del ex emperador celestial, y eras tan heroica y admirada por todos. Pensé que tu temperamento era simplemente un poco altivo, y que naturalmente aprenderías a ser virtuosa y gentil después de convertirte en mi esposa. ¿Quién hubiera pensado que serías tan rebelde, incluso atreviéndote a proponer un divorcio directamente? Eres completamente indigna de ser la emperatriz celestial». Los ojos de Teresa parpadearon mientras decía tímidamente: «En los reinos de los inmortales y los mortales por igual, siempre ha sido el esposo quien se divorcia de la esposa. ¿Cuándo ha habido alguna vez una esposa que se divorcie de su esposo? ¿Cómo puede mi hermana tener tanta prisa? Todavía está embarazada, pero ya ha propuesto una separación. ¿Qué hará cuando nazca el niño? Sin mencionar que el niño no tendría nombre ni apellido, pero incluso mi propia hermana, arrastrando a un niño, tendría dificultades para volver a casarse. Podría ser que ya haya encontrado a otro hombre, y el niño en su vientre sea de linaje impuro, fruto de una aventura ilícita». Antes de que las palabras terminaran, un fuerte golpe resonó cuando el rostro de Teresa se puso rojo de un lado, se congeló por un momento, luego inmediatamente se giró hacia Daniel, gimiendo: «Emperador celestial, mira a mi hermana. De hecho me abofeteó en público, ¿no prueba esto que es culpable de robo?». Daniel atrajo a la sollozante Teresa a sus brazos: «Tienes razón, primero confinemos a la emperatriz celestial al acantilado de la reflexión, cuando llegue el día del nacimiento, la verdad se revelará». Me arrastraron con grilletes divinos alrededor de mis muñecas y tobillos, todo mi poder espiritual fue sellado, dejándome completamente débil e impotente. Fue entonces cuando de repente me di cuenta, cuando Daniel me recibió por primera vez como su reina. Hizo innumerables promesas, pensé que había asegurado mi futuro, que la posición de reina celestial me traería gloria eterna, pero todo esto dependía completamente de la voluntad de Daniel. Con solo un movimiento de su dedo meñique podría reclamar todo esto. Recordé las palabras que mi diosa madre me dijo antes de morir:
me acarició suavemente la cabeza y dijo: Daisy, este viaje mío está lleno de peligros, y no sé si podré regresar. Como hermana mayor, es tu deber cuidar de tu hermana menor. Pero recuerda, pase lo que pase, nunca sueltes la espada divina que te dejaron el Padre Dios y la Madre Dios. La Madre Dios espera que protejas bien el Palacio de las 10.000 Flores. Por un momento, mi corazón se llenó de una mezcla de emociones conflictivas, dulce, agria, amarga y picante. Ellen empacó mis pertenencias, llorando e insistiendo en acompañarme al acantilado de la reflexión, pero bruscamente le quité el paquete de las manos. No tienes permitido venir conmigo. Ellen se quedó atónita. Señorita, me salvaste la vida. Esta sirvienta preferiría seguirte hasta el acantilado del reflejo, pero di un paso adelante, la agarré del pelo y grité fuerte: ahora que el emperador celestial me ha abandonado, tú, humilde doncella, solo quieres venir y reírte de mí. Además, no confío en nadie ahora. Quién sabe si tú, esta miserable doncella, estás mordiendo la mano que te alimenta y conspirando secretamente contra mí. Ya no puedo retenerte aquí. Debes ser expulsada del Salón Inmortal de la Granada inmediatamente y enviada de regreso al Palacio de las 10.000 Flores. Ellen se arrojó al suelo, agarrándose a mi falda. Mi señora, te seguí cuando te casaste. Si me envías de regreso ahora, ¿cómo podré volver a mostrar mi rostro? Por favor, perdona a tu sirvienta esta vez. Me di la vuelta y me alejé, dejando solo a Ellen desplomada en el suelo. El acantilado del reflejo es donde encarcelan a las familias de los criminales. La cima de la montaña está cubierta de nieve blanca y la cueva interior sirve como celda de detención. Embarazada como estaba, el viaje me dejó sintiendo que el viento aullante era especialmente mordaz. Mi verdadera forma era originalmente la de una hada granada, aficionada a la cálida y húmeda luz del sol. Ahora, debilitada por el embarazo, mi energía espiritual ha disminuido. El viento frío sopla, haciéndome temblar incontrolablemente. No puedo evitar sentir resentimiento. Daniel, cuando te casaste conmigo, tenías un rostro completamente diferente al de hoy. Si el feto en mi vientre sufre daño por este frío insoportable, no sentirás remordimiento. Los guardias inmortales abrieron la puerta para dejarme entrar, burlándose sarcásticamente. Emperatriz viuda, por favor, adelante. Pero parece que tu posición como emperatriz viuda está a punto de caer pronto. Parece que el emperador celestial favorece a tu hermana menor, que ahora ha dado a luz a un príncipe de linaje puro. El día que des a luz, si realmente das a luz a un bastardo, tal vez la consorte Teresa sea elevada a la esposa principal. He sido la princesa mayor del Palacio de las 10.000 Flores desde la infancia y nunca he sufrido tal humillación, pero ahora soy incapaz de resistir. Reprimiendo mi ira, entré lentamente. La celda, la cueva estaba un poco más cálida, y yo estaba encerrado en una de sus cámaras. Agachándome para abrazar mis rodillas, traté de aclarar mi mente, recordando cuidadosamente dónde podría haberme equivocado. Cuando me fui, el tono de Teresa rebosaba de satisfacción petulante. Sus palabras eran sorprendentemente seguras de que daría a luz a un bastardo. El día de mi parto, ¿realmente usó algún método para cambiar la línea de sangre del niño que di a luz? De repente, una serpiente salió arrastrándose de un agujero en la esquina de la pared. Sobresaltada, las cadenas en mis manos tintinearon ruidosamente, pero la serpiente no miraba en mi dirección. En cambio, miraba fijamente a otro punto. Una pequeña criatura parecida a un ratón se agazapó cerca. Sus ojos pequeños y brillantes brillaban con intensidad mientras miraba fijamente a la serpiente. Momentos después, el pequeño ratón dejó escapar dos chillidos extraños. De repente, el ratón y la serpiente parecieron haber intercambiado posiciones. El cuerpo de la serpiente se hizo cada vez más pequeño, hasta que se encogió en la forma exacta del ratón mirlo opuesto. Mientras tanto, el cuerpo del ratón se alargó, se abultó y se expandió justo ante mis ojos. Se transformó en una serpiente viva y respirando. El pequeño ratón transformado de la serpiente parecía completamente desconcertado, chillando y girando en su lugar. Mientras tanto, la serpiente que había sido un ratón se irguió, mostró sus colmillos y los hundió en la cabeza del ratón oponente. Momentos después, el ratón transformado de la serpiente convulsionó y murió por el veneno. Después de la muerte, gradualmente volvió a su forma original, todavía una serpiente. El pequeño ratón opuesto regresó gradualmente a su forma original, dando vueltas tranquilamente alrededor de la serpiente 2 veces. Viendo esta escena frente a mí, sentí como si hubiera sido iluminado. Muchos misterios de vidas pasadas y presentes se condensaron ante mis ojos. Esperando solo la pista final para desentrañarlos, la vista ante mí fue realmente demasiado impactante. El pequeño ratón mirlo acaba de transformarse en una serpiente venenosa, y mordió hasta la muerte a la serpiente opuesta, que se había convertido en un ratón.
Puede parecer un simple intercambio de apariencias miméticas, pero dado que ese ratón podía matar a una serpiente, demuestra que incluso las habilidades y el linaje del oponente pueden intercambiarse. En el reino inmortal, existen numerosos métodos para disfrazar y simular apariencias, pero la capacidad de intercambiar, incluso de replicar algo como el veneno, es realmente rara. Ese pequeño ratón negro, sin nada destacable, de hecho mostró una habilidad absolutamente aterradora. De repente recordé lo que la diosa madre me dijo una vez: en la cima más septentrional, a la sombra de la gran montaña árida, existe una pequeña criatura llamada ratón imitador. La apariencia es simplemente la de una rata común un poco más grande, cubierta de pelaje negro, pero con la capacidad de intercambiar apariencias con otros, impecablemente sin dejar rastro. En el pasado, a menudo había ratas demoníacas que se cultivaban en espíritus y se infiltraban en los reinos de los inmortales y los humanos. Debido a sus habilidades únicas de disfraz, incluso podían reemplazar a los anfitriones originales durante años, incluso con esposas y viejos conocidos. Incapaz de discernir la diferencia, este incidente causó caos entre el cielo y la tierra, y finalmente, las ratas demoníacas fueron perseguidas y exterminadas, con los remanentes restantes conducidos al norte de la gran montaña desolada, Daisy. Debes recordar, en este mundo, la verdad y la falsedad no siempre se pueden distinguir solo con los ojos, por lo tanto, uno siempre debe ser cauteloso y vigilante. Mientras decía estas palabras, estaba acostado en los brazos de la diosa madre, hojeando un libro antiguo. En esa copia andrajosa de las crónicas del desierto, había claramente representada una rata de tono negro. Mi respiración se congeló y mis manos temblaron. En mi vida anterior, el feto que di a luz estaba cubierto de pelaje negro. No es de extrañar que mi hermana Teresa insistiera en ejecutar a ese niño y estuviera tan desesperada por deshacerse del cuerpo rápidamente. Resulta que después de la muerte del anfitrión original, la transformación se desharía. Con las palmas ligeramente sudorosas, moví mis manos hacia mi vientre hinchado, sintiendo los latidos del corazón del feto, y un escalofrío recorrió mi columna, ya que mi hermana ya ha dado a luz a un león de pelo dorado. Podría ser que actualmente llevo una falsa rata en mi vientre. Hermana Teresa, de donde obtuvo el poder de esta falsa rata y cuando conspiró contra mí, logrando intercambiar las apariencias y los linajes del feto en su vientre con el del mío, recordando las palabras de la diosa madre. Aunque estos ratones imitadores ordinarios solo pueden intercambiar con objetivos cuya fuerza sea cercana a la suya, como mucho pueden superar su propia fuerza por solo un pliegue. Pero si la horda de ratas tiene un gran rey demonio que se ha cultivado hasta la iluminación, se dice que incluso pueden extender este mimetismo y el poder de intercambio a objetivos más allá de ellos mismos. Además, donde el rey rata se va, seguramente aparecerán ratones imitadores. De repente sentí que todo mi cuerpo se congelaba, como si estuviera congelado como una piedra. Mi mirada se encontró inadvertidamente con la de la rata falsa. De repente recordé: actualmente estoy embarazada, y mi cultivo está sellado por el candado de unión inmortal. Mi fuerza no es muy diferente a la de una simple rata falsa. Mis extremidades gradualmente se volvieron delgadas, creciendo dedos carnosos. El candado divino de repente se resbaló y cayó al suelo. Mientras tanto, el pequeño ratón frente a mí rápidamente se hizo más grande en mi visión, hasta que una copia exacta de mí, con un vientre ligeramente abultado y una expresión desconcertada, apareció en la celda de la prisión. Antes de que pudiera pensarlo bien, la repentina conmoción se convirtió en una alegría salvaje. Esta es una oportunidad enviada por el cielo, la única oportunidad de escapar de la prisión del acantilado del reflejo. Bajé la cabeza y me deslicé por el espacio debajo de la puerta de hierro a cuatro patas como una rata, dejando atrás a la rata falsa que era yo. La rata falsa aún no había despertado su inteligencia espiritual y no podía comprender que su objetivo transformado lo haría. Huí en un instante, salí corriendo rápidamente como un ratón. No, mi cuerpo ahora era el de una pequeña rata falsa. Escapé por el agujero. El guardia de la entrada se estaba quedando dormido y no se dio cuenta de que una rata falsa salía disparada. Cuando recuperé el sentido, una vista horrible se extendía ante mí. Pseudoratas negras de todos los tamaños corrían en una dirección, hacia la dirección del Palacio de la Flor de Durazno. Las seguí. Solo cuando llegué fuera del palacio me di cuenta. Este no es el Palacio de la Flor de Durazno, sino el palacio del emperador celestial vecino. Es el palacio de Daniel, y la escena frente a mí me hizo hormiguear el cuero cabelludo. Estas ratas falsas estaban todas reunidas fuera del dormitorio de Daniel, aparentemente atraídas allí en la cama. El que meditaba con los ojos cerrados no era otro que el emperador celestial, Daniel. De repente, se escuchó el agudo grito de una rata imitadora. Un guardia blandió su espada, dejando atrás el cadáver de una rata imitadora.
los dos guardias refunfuñaron mientras luchaban contra las ratas. Recientemente, este sagrado reino inmortal ha sido constantemente invadido por una gran cantidad de ratas, no importa cuántas matemos, nunca parecen terminar. ¿Podría ser que algún espíritu maligno se haya infiltrado en el palacio, atrayendo a estas ratas? De repente Daniel se giró en la cama y gritó en voz alto. Los guardias se sorprendieron, luego explicaron rápidamente: Emperador Celestial, estas plagas de ratas podrían perturbar tu cultivo pacífico. Daniel ajustó su expresión y dejó escapar un ligero suspiro. Estas criaturas que han caído en el reino animal también son lamentables, los cielos aprecian a todos los seres vivos, y tampoco puedo soportar destruirlos, solo expúlsalos. Pero no dañes sus vidas. Los guardias reconocieron la orden y se fueron. Cuando me iba, escuché a uno de ellos murmurar: nuestro emperador celestial una vez fue el más valiente y curtido en la batalla. General León de cabello dorado con innumerables almas caídas bajo su espada, ¿cómo me he vuelto tan bondadoso ahora? Una comprensión atronadora golpeó mi mente, un plan tomó forma en mis pensamientos, solo un pensamiento permaneció en mi corazón: debo irme rápido, o una gran calamidad caerá sobre el paraíso de este emperador celestial. Pero antes de que pudiera escabullirme del palacio del emperador celestial, sonó un anuncio: la emperatriz Teresa ha llegado. Teresa, que acababa de dar a luz hace un día, estaba ansiosa por venir y buscar el favor. Estaba vestida con prendas ligeras y fluidas, y el vestido rojo que llevaba acentuaba el encanto de una mujer madura. Tomó al león de cabello dorado que había dado a luz de las manos de la criada y le sonrió a Daniel: Emperador Celestial, nuestro hijo realmente está creciendo fuerte y robusto. Que Daniel envolvió su brazo alrededor de su cintura, y poco después, la habitación se llenó de los sonidos de la pasión. Me giré para correr afuera, pero mi pie de repente pisó el vacío, hundiéndome en una cueva subterránea. Cuando recuperé el sentido, todo a mi alrededor estaba completamente negro. Con solo unas pocas antorchas incrustadas en las paredes proporcionaban una iluminación tenue. Para mi sorpresa, me encontré en una mazmorra secreta debajo del palacio del emperador celestial. Debo haber activado accidentalmente algún mecanismo oculto hace un momento, cuando se construyó esta mazmorra en el palacio del emperador celestial. Conteniendo la respiración, avancé con cautela. Al final de la mazmorra, había una celda enrejada, dentro de la cual algo vivo parecía estar acurrucado. En el centro, en realidad yacía un pseudorrat de mirlo gigante tan grande como una pequeña colina. Sentí que se me erizaban los pelos de la espalda y estaba a punto de mirar más de cerca cuando el ratón falso se crispó. Sus bigotes temblaron 2 veces y habló en lenguaje humano: Daisy. La voz me era inquietantemente familiar, era la voz de Daniel. Miró a su alrededor pero no vio mi figura, luego suspiró y dijo: fue solo una ilusión. Realmente no debería haber favorecido a Teresa, lo que llevó al desastre de hoy, Daisy. Solo puedo esperar que puedas salvarme, de lo contrario, esa pareja adúltera realmente robará el imperio. La falsa rata solo puede intercambiar con objetivos cuya fuerza sea como máximo el doble de la suya. Debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo. Alguien capaz de intercambiar identidades con Daniel, el emperador celestial, solo el rey rata. ¿Y qué hay de Teresa? ¿Sabe la verdad o es cómplice? Pero en este mismo momento una voz vino desde arriba: Su Majestad, el emperador celestial, algo ha sucedido en el acantilado de la reflexión. Resultó que esta mazmorra estaba ubicada directamente debajo del trono del emperador celestial. A través del suelo pude escuchar claramente la voz de Teresa: ¿qué grupo de tontos inútiles, con tantos soldados y generales divinos, ni siquiera podrían vigilar a esa humilde mujer cuyo poder espiritual estaba sellado? Explicó entonces el guardia, informando a Su Majestad Teresa: la emperatriz celestial no ha huido, es solo que el guardia dijo que su comportamiento era inusual. Su expresión tonta, es como si se hubiera convertido en una persona diferente, dijo Teresa con impaciencia. Da igual, vale la pena informar de un asunto tan trivial y molestar al emperador celestial. Vigílala casualmente pero no la dejes morir, después de todo, no vivirá mucho más. Para entonces, seré legítimamente la emperatriz del cielo. El sonido de pasos se desvaneció cuando los guardias se marcharon. La voz enfermizamente dulce de Teresa se pudo escuchar, aparentemente aferrándose al emperador celestial: ¿no dijiste que la perra de mi hermana daría a luz a una rata de Blackford? ¿Es eso cierto? Daniel rió. Por supuesto que es cierto, originalmente este feto de rata estaba destinado a tu vientre, pero a través de mi magia, tu tonta hermana está a punto de asumir la culpa por ti, dijo Teresa con odio. Solo ver el comportamiento arrogante de esa perra me llena de rabia.
se cree una santa, siempre haciendo ese acto de bondad y protegiendo a los demás, incluso cuando los títulos divinos se estaban distribuyendo en ese entonces. Padre Dios y Madre Dios le dieron el amado Flor de Granada, que todos adoran, mientras que yo solo pude convertirme en una adelfa despreciada. Teresa escupió mientras hablaba, pensando en cómo me ha eclipsado en todos los sentidos durante los últimos 1000 años, no puedo evitar desear que cayera muerta ahora mismo. Sentí un escalofrío en mi corazón. Teresa en realidad me había odiado tan intensamente durante 1000 años, y la razón de su odio era que la había protegido. Mientras tanto Daniel la persuadía, diciendo: querida, una vez que Daisy dé a luz a la próxima cría de rata, puedo ejecutarla legítimamente en el futuro, seré el emperador celestial y tú serás la emperatriz celestial, los 3 reinos serán todos nuestros. Unos días después, cuando mi embarazo llegó a su fin mientras estaba encarcelada, me llevaron de regreso al palacio de Daisy, y el feto que nació tenía pelaje negro por todo su cuerpo, con un hocico delgado y dientes afilados. El emperador celestial ordenó de inmediato que tanto yo como el feto fuéramos ejecutados y arrojados al abismo de 10.000 dragones. Teresa se paró triunfante junto al emperador celestial, vestida de rojo brillante sosteniendo a su hijo, pero justo cuando mi cuerpo estaba siendo destrozado por los 10.000 dragones, un repentino rayo cayó del cielo, vestida con un vestido rojo granada. Descendí lentamente de las nubes, sosteniendo una espada en mis brazos. Teresa me miró más de cerca y retrocedió de miedo: hermana, y justo detrás de mí estaba Helen, a quien acababa de ahuyentar. Helen era originalmente un hada albaricoque que acababa de cultivar su forma humana, y estaba a punto de ser devorada por un demonio cuando la salvé. Fingí estar enojado y la llevé de regreso al palacio de 10.000 flores, todo para que recuperara mi espada. La espada de esta alma divina era precisamente el artefacto divino que mi madre me dejó antes de su caída. Con él, nadie puede hacerme daño. Justo ahora, la rata falsa que intercambió conmigo ha muerto. Y he recuperado mi verdadera forma. Sonreí levemente. Si no fuera por tu plan contra mí, no habría podido descubrir este impactante secreto tan rápido. Mientras hablaba, viendo al emperador celestial junto a Teresa temblando como un colador, se giró para huir. Con un movimiento de mi espada, le atravesé el corazón. Teresa estaba completamente conmocionada. ¿Cómo pudiste asesinar al emperador celestial? ¿Alguien apoderarse de ella? Le di una bofetada en la cara con el revés, tirándola al suelo. Incluso en este punto, todavía te atreves a hablar con dureza. Usé mi espada para levantar el cadáver caído, observando cómo se transformaba en una enorme rata falsa del tamaño de una colina. Los soldados y generales celestiales circundantes estaban todos aterrorizados. ¿Cómo podría el emperador celestial convertirse en un rey rata? En ese mismo momento, un trueno retumbó desde la dirección del palacio del emperador celestial, y una luz dorada atravesó el cielo, en un abrir y cerrar de ojos. Daniel, restaurado a su forma original, ya estaba de pie frente a mí. Agitó sus mangas, y todos a mi alrededor se arrodillaron de inmediato. Saluden al emperador celestial, dijo Daniel. Este soberano fue personificado por un demonio rata, que se aprovechó de mi falta de preparación para sellar mi poder espiritual y encarcelarme en el calabozo. Gracias a la emperatriz celestial por matar a la falsa rata, este soberano pudo recuperar mi verdadera forma. Miró al pequeño león de cabello dorado en los brazos de Teresa. Mi amada consorte me ha dado un príncipe de linaje puro. Qué alegres noticias en verdad, supliqué con urgencia. Emperador celestial, no podemos dejar que este asunto quede en paz. La falsa rata que acaba de reemplazar a tu humilde consorte también reemplazó al niño en mi vientre. La rata negra nacida fue el resultado de la conspiración de Teresa con el rey rata para intercambiar la apariencia y el linaje de mi hijo no nacido con el de ella. Esta es la evidencia irrefutable del romance ilícito de Teresa con los demonios. Teresa, sin embargo, sujetó con fuerza al pequeño león de cabello dorado y retrocedió un paso. Ahora que el rey rata ha muerto, si hubo un intercambio de espíritus fetales depende completamente de tu palabra. Además, dado que el rey rata ha muerto, el hechizo no se puede deshacer. El feto demonio acaba de ser ejecutado, y este es el único linaje restante del emperador celestial. Quizás nunca hubo ningún intercambio de deidades fetales. Claramente tú fuiste quien se asoció en secreto con el rey rata, pero te atreves a acusarme falsamente con mentiras tan desvergonzadas. Estaba furioso. Pero justo entonces Daniel se paró frente a mí, tomó mis manos y las de Teresa, una en cada una de las suyas. ¿Han estado discutiendo de nuevo? Los asuntos entre las mujeres en el palacio trasero son todos triviales. Deberían servirme juntas en armonía y nunca competir por favores.
Su sonrisa era gentil, pero para mis ojos, era indescriptiblemente espeluznante. Antes de que pudiera reaccionar, una tremenda fuerza empujó contra mi pecho, enviándome al abismo de 10.000 dragones. Inmediatamente Teresa en rojo brillante también cayó a mi lado. El poder inmortal trajo la voz de Daniel a nuestros oídos. Teresa, gracias por ayudarme a deshacerme de tu hermana, esa molestia, hacía tiempo que me cansaba de tu hermana. Casarme con ella en ese entonces era simplemente para consolidar las fuerzas leales al anterior emperador celestial. Qué ridícula era tu hermana, aunque hija del emperador celestial, seguía siendo una simple mujer de cabello largo pero míope, en ese entonces. Solo hizo falta un pequeño truco para que voluntariamente se casara conmigo, incluso hasta el punto de compartir marido contigo. Teresa conspiró implacablemente, cometiendo adulterio con el rey Rata. Una mujer así, naturalmente, ya no podía mantenerse cerca, gracias a Daisy. Su rivalidad fraternal me dio la oportunidad perfecta para eliminarlas a las dos a la vez. Ahora que tengo un hijo de linaje puro, simplemente puedo casarme con mujeres inmortales para reponer el harén en el futuro. Esta vez, me casaré con alguien dócil y obediente, no con una mujer testaruda como tú. Mi cuerpo fue destrozado por el dragón hambriento, el dolor insoportable hizo que mi visión se oscureciera, el preciado vestido carmesí de Teresa se hizo jirones, como flores de durazno marchitándose, tan frío. Todo mi cuerpo se sintió como si se hubiera hundido en un abismo helado, pero justo cuando una brizna de mi alma estaba a punto de dejar mi cuerpo, una luz dorada apareció de repente ante mis ojos. La espada del alma divina que me dejó la diosa madre pareció ser atraída hacia mí, acercándose lentamente a mi conciencia divina. El emperador celestial Daniel sostenía al joven príncipe, a punto de irse. De repente, la niebla en el abismo de 10.000 dragones se dispersó, y el cadáver cortado de un dragón de inundación fue arrojado hacia arriba, aterrizando pesadamente a los pies de Daniel. Daniel estaba muy alarmado. ¿Qué clase de poder monstruoso es este, capaz de matar a un dragón de inundación, en los 3 reinos? Aparte de mí, originalmente no debería haber nadie con tal fuerza para rivalizar con él. Las nubes y la niebla se dividieron en el medio, formando una gran abertura, y una luz dorada y auspiciosa brilló sobre mí. Sostuve el cuerpo roto de Teresa en una mano, levantándome lentamente del abismo de 10.000 dragones, bañado en sangre, una luz dorada brillando sobre mí. Una majestuosidad imponente emanó naturalmente de mi ser. Las armas divinas cercanas se postraron involuntariamente ante mí, dieron la bienvenida al regreso de la diosa Daisy. El rostro de Daniel se puso pálido como la muerte, sus manos temblaban mientras sostenía al pequeño león de cabello dorado. Apenas logró pronunciar Daisy, con solo un ligero movimiento de mi manga, una espada afilada disparó, cortando 2 de sus dedos. Ahora mi cuerpo ha sido reforjado por la espada del alma divina, más poderosa que antes, más afilada que nunca. Hablando de eso, debo agradecer a Daniel por empujarme al abismo de 10.000 dragones. Esta espada del alma divina fue originalmente un arma divina forjada por la diosa madre de uno de sus propios cabellos, y dentro de ella estaba sellada una brizna de la conciencia divina de la diosa madre. En el abismo de 10.000 dragones, tuve una conversación con la diosa madre. La conciencia divina sellada por la diosa madre me reveló que originalmente el reino inmortal que habitamos no tuvo primero al dios padre y luego a la diosa madre, sino que desde el principio, en los albores del caos primordial, la diosa madre nació junto con este reino inmortal. Con el paso del tiempo otro dios padre nació entre el cielo y la tierra. El dios padre y la diosa madre se convirtieron en el primer emperador y emperatriz celestiales, bendiciendo al mundo mortal con un clima favorable y cosechas abundantes. Nadie sabe cuándo comenzó, pero la gente comenzó a emparejar al dios padre y la diosa madre según las costumbres mortales, adorándolos juntos. El reino celestial se sostuvo mediante ofrendas mortales y, naturalmente, el poder de las creencias mortales influyó en el reino celestial. Así, el dios padre y la diosa madre se convirtieron en marido y mujer, dando a luz a 2 hijas, Teresa y yo. Para entonces, el reino celestial ya había sido profundamente influenciado por el mundo mortal. Entre el séquito de los dioses padres había un león de cabello dorado llamado Daniel, quien notó que el dios padre y la diosa madre solo tenían 2 hijas. Luego concibió pensamientos malvados e incluso se extendió rumores, diciendo: el emperador celestial y la emperatriz no tienen heredero. Si la desgracia les sucede, el trono del emperador celestial no tendrá sucesor. Gradualmente, este rumor se extendió más y más, provocando corrientes subterráneas de inquietud. Al final, Daniel coludió con la raza demoníaca. Abrió secretamente la puerta celestial y atrajo hordas de monstruos y demonios para invadir a gran escala. Fue en esta misma batalla que el Padre Dios y la Madre Dios cayeron mientras se resistían. Teresa y yo perdimos a nuestros padres. Sin embargo, Daniel
Como el gran general con ilustres logros militares, heredó legítimamente la posición del emperador celestial. Sin embargo, durante los últimos 1000 años, a pesar de la repetida supresión, la oposición a él siempre ha persistido. La voz más fuerte cuestiona la legitimidad de su sucesión al trono del emperador celestial. Por lo tanto, puso sus miras en los descendientes huérfanos del primer emperador celestial, yo y Teresa. Daniel no solo se casó conmigo, sino que también sedujo a Teresa. Hizo que Teresa declarara con su propia boca que ella también adoraba al emperador celestial y deseaba compartir un esposo conmigo. Sabía que Teresa era inherentemente vanidosa y maliciosa. Si bien siempre había apreciado a mi única hermana, ciertamente no rechazaría a Teresa. En este punto, todas las fuerzas restantes dejadas por el Dios Padre y la Dios Madre se habían rendido, y Daniel logró por completo devorar el legado de su predecesor con respecto al ex emperador celestial. Después de escuchar mi relato de los eventos, la conciencia divina de la Dios Madre me dijo: ahora esta espada del alma fue forjada a partir de un solo mechón de mi cabello, y puede ayudarte a reconstruir tu cuerpo divino, pero Daisy, debes recordar, nunca más te dejes atrapar por afectos superficiales, engañada y cegada por otros, debes reclamar el trono del emperador celestial, nunca bajes la espada en tu mano. Declaré estas palabras claramente ante la multitud, dejando a todos los soldados celestiales y hadas completamente conmocionados. Daniel ya se había puesto pálido como la muerte, desesperado por huir, pero con solo un movimiento casual de mi dedo, fue inmovilizado en el suelo por un chi de espada. Ahora, con el poder que heredé de la diosa madre, puedo decir con confianza que soy el más fuerte en los 3 reinos. Daniel no es rival para mí en absoluto. Levanté mi barbilla y usé la punta de mi zapato para levantar el rostro tembloroso de Daniel. El emperador celestial pensó que su plan era brillante, planeando aprovecharse de nosotras, hermanas. No es así. Ahora, te haré ver cómo todo lo que amas se convierte en polvo. Personalmente cargué a ese pequeño león de cabello dorado y lo arrojé al abismo de 10,000 dragones justo ante sus ojos. Luego, personalmente extraje el núcleo interno de Daniel y lo empujé por el acantilado. Daniel miró desesperadamente a Teresa y a mí, gritando: Daisy, no puedes hacerme esto, después de todo, soy tu esposo. ¿Qué mujer en este mundo se atreve a asesinar a su propio esposo? Teresa, ¿no me amabas más? Detén a tu hermana rápidamente. Si me ayudas te haré emperatriz. Pero la moribunda Teresa solo le dio a Daniel una mirada de disgusto, escupió una bocanada de saliva manchada de sangre. Vete al infierno, Daniel. Daniel fue empujado por el acantilado, su cuerpo destrozado y devorado por los dragones que se arremolinaban en medio de sus gritos agonizantes. Transmití mi voz con resonancia celestial: Daniel, pensaste que las mujeres eran fáciles de controlar y no eran aptas para heredar el trono del emperador celestial, pero sentaré este precedente. Dijiste que los esposos tradicionalmente se divorcian de las esposas, sin embargo, haré que la esposa se divorcie del esposo, y luego del emperador. De ahora en adelante, no habrá lugar para ti junto a mi estatua. Ya no eres mi esposo en esta vida. Todo lo que me pasó en el pasado, Daniel finalmente lo experimentó todo exactamente de la misma manera, viendo el alma y el cuerpo de Daniel completamente destruidos. Volví mi mirada hacia Teresa. Teresa se estremeció arrastrándose para aferrarse al dobladillo de mi falda. Hermana, ¿no fuiste la más amable y amorosa conmigo? Daniel me lastimó así, no es mi culpa. Sonreí levemente y levanté suavemente la barbilla de Teresa. Teresa tembló por todas partes por la fría intención asesina que emanaba de mí, mientras me escuchaba decir: hermana, ¿no eras tú la que seguía llamándome perra con cada respiración, y no dijiste que estaba siendo moralista, que al protegerte te hacía sentir inferior en todos los sentidos? Bueno, hermana mayor ya no será moralista. La experiencia cercana a la muerte por la que me hiciste pasar me enseñó una cosa: cuando sea el momento de matar, mata sin dudarlo. El cuerpo de Teresa se desplomó débilmente al suelo. Lentamente le dije: ¿sabes que cuando nosotras las hermanas alcanzó la mayoría de edad, la diosa madre y el dios padre reservaron 2 posiciones divinas para nosotros, pero esas nunca fueron garantizadas? Es solo después de fusionarse con nuestro propio espíritu primordial que el estado divino toma forma y se manifiesta. Fue tu propio temperamento fusionándose con el estado divino lo que te transformó en el hada de la Adelfa. En cuanto a mí, la brisa levantó mi cabello mientras me bañaba en las nubes brumosas, sonriendo levemente y diciendo: solo el mundo sabe que las flores de Granada simbolizan abundante descendencia y bendiciones. Sin embargo, digo, las flores de Granada son brillantes y apasionadas, siempre renovadas, eternas y siempre verdes. Las hadas circundantes se inclinaron y se postraron ante mí. Todos saluden al nuevo emperador celestial.
Los ojos de Teresa se volvieron del gris ceniciento de la desesperación mientras la arrastraban. Fue empujada de la plataforma de ejecución inmortal, golpeada por 9 rayos celestiales hasta que su alma se dispersó y su carne se disipó transformándose en un hueso de melocotón. Ordené a las doncellas celestiales que la enterraran en el reino mortal, y poco después, echó raíces y brotó, creciendo hasta convertirse en un árbol de adelfa. Se dice que esta adelfa fue recolectada para uso medicinal, y gradualmente reunió un grupo de fieles, muchos de los cuales vinieron a dar gracias después de recuperarse de la enfermedad, tal vez después de un siglo de recibir ofrendas humanas. Incienso podría cultivar la inteligencia y tomar forma humana de nuevo por afecto fraternal. Todavía le di a Teresa una oportunidad de expiar y volver a entrar en el ciclo de renacimiento. Sin embargo, la recién renacida Teresa ya no sería ella, ¿verdad? Sin embargo, milagrosamente el pequeño león de pelo dorado que abandoné permaneció completamente ileso. Eso es porque, antes de arrojarlo, ya le había lanzado un hechizo protector. Ellen me preguntó por qué lo hice y suspiré con una sonrisa, diciendo, el niño es inocente. Lo tomé como mi montura y viajé por el mundo mortal con él, erradicando el mal y promoviendo el bien. Este incidente solo sirvió para mejorar mi reputación de benevolencia. No solo era el emperador celestial, sino que también reprimí demonios y me convertí en una reconocida deidad guerrera femenina en los 3 reinos. Por un tiempo mi fama se extendió por los 3 reinos y todos me aclamaron como Daisy, la emperadora celestial. La santa y benévola dama general. El mundo está en paz y viajo a través de los 9 reinos en la espalda de mi león de cabello dorado. Una suave brisa fluye mientras cierro los ojos felizmente en medio de las nubes doradas. Ahora, ya no soy la esposa de nadie, para convertirme en el emperador celestial únicamente por mi propia fuerza. Este es mi anhelado deseo cumplido. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.